porque ahí tenemos varios anuncios importantes. Y es el siguiente: quiero enfatizar que hoy por la tarde tenemos nuestro servicio vespertino. Quiero animarle a que usted haga sus arreglos para venir al servicio. Y porque vamos a estar estudiando la Biblia juntos. Y el otro anuncio importante que quiero enfatizar es que, una vez más, hermano, aquí tenemos en el boletín el catecismo, hermano, que para instruir a nuestros niños. Estas fueron las preguntas que ellos vieron el miércoles pasado, perdón. Y tenemos también los motivos de oración por los cuales vamos a estar orando. La idea de esto, Josué, bájame un poquito mi micrófono, por favor. La idea de esto, hermano, y se lo enfatizo, es que ustedes puedan tener su culto familiar en la casa, hermano. Es importante que como familia estudiemos junto la palabra de Dios. Quiero animarte, hermano, a que durante la semana tomes un tiempo. Gracias, Josué, ahí está bien. Tomes un tiempo, hermano, para tener este servicio familiar, hermano, y juntos como familia estudiar la palabra de Dios. Quizás muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿por qué si estamos en Efesios, por qué hoy vamos a estar en segunda de Pedro? Y la razón por la cual hoy vamos a estar en segunda de Pedro es porque, como le dije el miércoles pasado, durante el 31 de diciembre de este mes, se cumple, hermano, 501 años de la Reforma Protestante. Y lo que vamos a estar haciendo durante todo el mes de octubre es predicar, hermano, acerca de las 5 solas de la Reforma Protestante. Y octubre, quiero que presten atención a esto porque es muy importante. Octubre solamente tiene 4 semanas. Y lo que vamos a estar haciendo, hermano, es que vamos a predicar una de estas solas en cada una de estas semanas. Y la quinta sola la vamos a estar predicando el día 31, que es miércoles. El miércoles 31 de octubre no vamos a tener el estudio bíblico regular, sino que vamos a tener un servicio normal, hermano, y vamos a estar predicando en la quinta sola de la Reforma. Quiero animarle a que lea conmigo nuevamente el versículo 16 de 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1, verso 16, dice así, de esta manera: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación privada, personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque por tu gracia nosotros hoy podemos cantar que en Cristo hay libertad. Señor, por tu gracia podemos hoy dar gloria a tu nombre. En esta mañana, Señor, después de haber cantado a ti, después de haber exaltado tu nombre a través de la palabra cantada, queremos rogarte en el nombre de Jesucristo que tú tengas a bien, Señor, hablarnos a través de la palabra predicada. Señor, abre nuestros oídos para oír tu voz a través de tu palabra. Abre, Señor, Padre Celestial, nuestros ojos para ver tu gloria a través de tu palabra. Señor, ilumina nuestros corazones para poder entender, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús te ruego que tú, oh Dios, en esta mañana edifiques la fe de tu pueblo, fortalezcas, Señor, a tus hijos a través de tu palabra y traigas a la salvación a aquellos que no te conocen. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos
que tú tengas a bien usarme para glorificar tu nombre en este día, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amados hermanos, la Reforma Protestante es uno de los eventos más importantes que ha ocurrido en la historia de la iglesia. Y durante este mes vamos a estar hablando sobre este evento y lo vamos a hacer, como ya le dije, enfocados en las 5 solas de la Reforma Protestante. Y quizás algunos de ustedes en esta mañana se pregunten, ¿qué son las 5 solas? Bueno, las 5 solas no es más que el resumen de las 95 tesis, hermano, que Martín Lutero clavó en la puerta de la capilla de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Martín Lutero, como muchos de ustedes saben, fue un monje católico que por la gracia de Dios, hermano, mientras él preparaba una serie de estudios en la carta a los romanos, Dios iluminó su mente y su corazón para que pudiera entender la Escritura. Y a través de la Escritura, Martín Lutero vino a la salvación. Y fue eso, hermano, lo que dio inicio a la Reforma Protestante. Porque debido, hermano, a la conversión, por decirlo así de esa manera, de Martín Lutero escribió 95 tesis, la cual él tenía como intención presentarla a sus colegas, a los otros monjes, hermano, para que la iglesia, con la intención de que la iglesia volviera a las Escrituras. El siglo XVI fue un siglo, hermano, fue un tiempo de inmensa oscuridad para la vida de la iglesia. La vida de la iglesia se había apartado completamente, hermano, de la palabra de Dios, lo cual, hermano, trajo como consecuencia, hermano, un tiempo oscuro, no solamente en la vida de la iglesia, sino también en la sociedad. El siglo XVI, hermano, en la Edad Media, eso fue un tiempo donde la iglesia católica, hermano, dominaba todas las áreas, hermano, no solamente de la vida de la iglesia, sino que también, hermano, de la sociedad. Eran los católicos los que determinaban quién podía enseñar. Ellos dominaban las escuelas dominaban el gobierno, lo dominaban todo. Y fue en esas circunstancias de oscuridad y de alejamiento de la palabra de Dios que Dios, hermano, vino a la vida de Martín Lutero y él hizo resplandecer su gloria en la vida de la iglesia a través de la palabra de Dios solamente. Ahora bien, antes de ir, hermano, a la primera de estas 5 solas, quiero aclarar algo. Nuestro objetivo en esta mañana y durante este mes no es hablar mal de la iglesia católica. Porque nuestra iglesia, nosotros los cristianos, nos caracterizamos, hermano, el centro de nuestro mensaje es Jesucristo. Pero nosotros, por una razón, la razón por la cual nosotros no somos católicos y somos protestantes, es precisamente por esta reforma que tuvo inicio con Martín Lutero. Sí sabía que nosotros los cristianos somos protestantes. Pero somos protestantes porque protestamos en contra de la corrupción, hermano, y de la falsa doctrina que dominaba la vida de la iglesia en el siglo XVI. Y la primera de esas sola es sola Escritura. Sola Escritura. Y en esta mañana hemos titulado nuestro mensaje: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Perdón, y dijo Dios, sea la luz, sola Escritura. Y la idea detrás de este mensaje es, hermano, es esta: de la misma manera que en el principio Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Cuando usted lee el libro de Génesis, usted se da cuenta que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y las tinieblas, hermano, estaban sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, sea la luz. Y de la misma manera, hermano, que en el principio, cuando las tinieblas estaban sobre la tierra, de la misma manera que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz.
a través de su palabra, Él ordenó que fuese la luz. De esa misma manera, a través de la Escritura, Dios habló a través de, hermano, a la vida de Lutero y trajo luz, la luz de su gloria a la iglesia nuevamente. Y es de eso que vamos a estar hablando. Todas estas olas, hermano, las olas de la Reforma, comienzan con la palabra sola. Y esa palabra es muy importante. Porque, por ejemplo, los católicos romanos, al igual que nosotros, creen que la Escritura es la palabra de Dios. Ellos creen también que la Biblia es inspirada por Dios, al igual que nosotros. La distinción, la diferencia está en que los católicos, hermanos, el sistema de autoridad de la vida de la Iglesia Católica Romana descansa sobre tres pilares: la Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y para los católicos estos tres pilares tienen la misma autoridad. Tan autoritativa es la tradición como lo es la palabra de Dios, y tan autoritativo es el magisterio de la Iglesia como lo es la Biblia y la tradición. Pero a la verdad, hermano, en la práctica, la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia vienen a tomar un lugar predominante en la vida de la Iglesia Católica. Y es por eso que Martín Lutero y los reformadores dijeron no, sino que nosotros creemos que la única autoridad, la autoridad suprema de la Iglesia es la Biblia. Este es, hermano, este es el punto. Por ejemplo, cuando usted va al catecismo de la Iglesia Católica Romana, en el catecismo, hermano, en su catecismo claramente ellos instruyen a los párrocos a enseñar la palabra de Dios, o enseñar e instruir al pueblo de Dios, partiendo de las Escrituras y de la tradición. Porque ellos también en el catecismo dicen que la palabra de Dios está compuesta por la Escritura y por la tradición. Pero nosotros, hermanos, por la gracia de Dios y a la luz de la Escritura, nosotros también podemos decir no. Solamente la Escritura es la palabra de Dios. No la tradición ni el magisterio de la Iglesia. Y usted se preguntará, bueno, ¿y qué es lo que era el magisterio de la Iglesia? El magisterio de la Iglesia, hermano, podía resumirse o describe, hermano, a los únicos que podían enseñar la palabra de Dios. Y el magisterio de la Iglesia, hermano, ahí estaban el Papa y estaba, hermano, todos los que podían enseñar a la Iglesia. Ustedes se recordarán, hermanos, si usted ha leído la historia, que para aquel tiempo, la Iglesia, hermano, en la Iglesia Católica, solamente los curas, los párrocos, podían leer la palabra de Dios. El pueblo, la Iglesia, no podía leer la palabra de Dios. De hecho, estaba en latín. El Papa se le concedió, hermano, tenía la autoridad de enseñar, se le confirió la autoridad de enseñar ex cátedra. ¿Qué significa eso? Eso significa que el Papa, en momento determinado, la palabra ex cátedra o ex catedra significa desde la silla. Cuando el Papa enseñaba o enseña desde la silla, hermano, esa enseñanza, lo que él iba a decir, hermano, era tan autoritativo y más, hermano, autoritativo que la Biblia. Por eso es que hay todas estas doctrinas católicas romanas que usted ve que no aparecen en la Biblia, salen de las enseñanzas escáteras del Papa. Y para la Iglesia Católica, hermano, todas esas enseñanzas eran tan autoritativas, hermano, como la Escritura. Y de ahí, hermano, en respuesta a este error, es que sale, hermano, esta primera sola Escritura. Esta sola establece la autoridad de la Biblia sobre todo concilio eclesiástico, sobre toda tradición humana y sobre toda persona. Amados hermanos, quiero mostrarte en esta mañana, a través del pasaje que acabamos de leer,
¿Por qué nosotros creemos que solamente la Biblia es la autoridad final en todo asunto de la iglesia? Pero no solamente quiero mostrarte en esta mañana por qué lo creemos, sino que también quiero mostrarte por qué hoy, hermano, en el 2018, 501 años después de la Reforma protestante, nosotros necesitamos volvernos a estas olas, a las olas de la Reforma. Mira conmigo, hermano, el verso 19 del pasaje que leímos. Dice así la palabra de Dios. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero sabed, ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La primera razón, hermano, por la cual nosotros creemos en sola Escritura, la razón por la cual nosotros creemos que solamente la Biblia es la autoridad final en la vida de la iglesia, es porque la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura, hermano, la Biblia es inspirada por Dios. Cuando nosotros leemos las cartas de Pedro, nos vamos a dar cuenta, hermano, que el enfoque de Pedro es, hermano, exhortar a la iglesia a que la iglesia viva una vida de santidad, una vida de devoción a Dios. Y los versículos que acabamos de leer son, hermano, el fundamento, establecen el fundamento sobre el cual, hermano, Pedro establece su exhortación. Y si usted se fija en el verso 16, mira conmigo el verso 16, dice: porque cuando os digo a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pedro aquí, hermano, está estableciendo cuál es el fundamento de su exhortación y de su enseñanza. Pedro no estaba enseñando a la iglesia siguiendo fábulas inventadas por hombres, sino que Pedro estaba enseñando a la iglesia. El fundamento de la enseñanza de Pedro es la palabra de Dios, la cual fue inspirada por Dios. Y es, hermanos, ahí donde radica la autoridad de la palabra de Dios. Ella es la máxima autoridad en medio de nosotros, porque ella es inspirada por Dios. Ahora, Pedro, quiero que notes esto. Pedro, hermano, le da su testimonio en el verso 17 y 18, da el testimonio de lo que ellos experimentaron en la transfiguración. Y el verso 19, él le dice: y así tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética a la que Pedro se estaba refiriendo? Con la expresión, la palabra profética, hermano, Pedro se estaba refiriendo a la Escritura. Pero fíjate cómo Pedro describe la Escritura. Dice: ella es la palabra profética como más segura. La razón por la cual la Escritura es más segura es porque es inspirada por Dios. Ahora, cuando usted lee este versículo, nos podemos preguntar, ¿ok? La Biblia es la palabra profética, es inspirada por Dios. Pedro dice que es la palabra profética más segura. Y nos preguntamos, ¿más segura que qué? Bueno, la Biblia es la palabra más profética más segura. Es más segura que cualquier experiencia que nosotros podamos tener. Es más segura que cualquier tradición humana o fábulas inventadas por los hombres, como él lo dice en el verso 16. La palabra profética, la razón por la cual, y vuelvo a enfatizar esto, la razón por la cual la Biblia es la palabra profética más segura que la tradición, más segura que tu experiencia, más segura que cualquier fábula de hombre. La razón por la cual es más segura es porque la Biblia es, hermano, inspirada por Dios. La tradición no es inspirada por Dios.
Nuestras experiencias no son inspiradas por Dios. Solamente la Escritura es inspirada por Dios. Amados hermanos, cuando la Biblia habla de la inspiración de las Escrituras, se está refiriendo al acto del Espíritu Santo sobre los escritores bíblicos, lo cual garantizaba que lo que ellos escribieron era exactamente la palabra de Dios. Eso es lo que significa cuando la Biblia habla de la inspiración de la Escritura. Nosotros creemos, hermanos, por esta doctrina enseña que el Espíritu Santo actuó sobre los escritores bíblicos y se aseguró de que ellos hablaran, escribieran exactamente lo que Dios quería que ellos dijeran. Cuando nosotros vemos la Biblia y leemos la Biblia, nosotros estamos leyendo exactamente lo que Dios quiso transmitirle a su pueblo. Todo lo que Dios iba a hablar a la iglesia, todo lo que Dios le iba a decir al ser humano, hermano, lo dijo en su palabra escrita y en su palabra encarnada, que es Jesucristo. Amados hermanos, es ahí donde radica, hermano, la autoridad de la Escritura. Los hombres que escribieron la Biblia no lo hicieron basado en su propia imaginación. Dice en el verso 20, hermano, en el verso 21, perdón, que la Escritura no fue dada por un acto de la voluntad humana. La Biblia no es el resultado del concilio de los hombres, de un grupo de hombres que se reunieron y dijeron: vamos a inventar un libro que domine o gobierne a los hombres. No, la Biblia es, hermano, el resultado de la inspiración de Dios. Es el resultado de la revelación de Dios, el cual Él se reveló a nosotros, inspirando a los hombres que escribieron la Escritura. De manera, amados hermanos, que nosotros debemos considerar a los hombres que escribieron la Biblia, debemos considerarlos los escritores de la Biblia, no los autores de la Biblia. Porque la Biblia solamente tiene un autor, y ese autor es Dios. Amén. Y es por eso, hermano, nosotros creemos, y quiero que preste atención a esto porque es muy importante. Nosotros, a la luz de la Biblia, creemos no solamente que la Escritura es inspirada por Dios, sino que también creemos en la inspiración verbal de las Escrituras. ¿Qué significa la inspiración verbal de las Escrituras? Bueno, lo que eso significa es que nosotros creemos que la Biblia fue inspirada por Dios a nivel de palabras, no a nivel de ideas. Las palabras, hermanos, que están escritas en la Biblia son las palabras exactas que Dios quiso transmitirle a su pueblo. Dios no inspiró su palabra a nivel de ideas o a nivel de conceptos. Dios inspiró su palabra a nivel de palabras. Dios inspiró la Escritura a nivel de palabras. Y usted se preguntará: hermano, ¿de dónde usted sacó eso? Bueno, por cuestión de tiempo no lo vamos a buscar en la Biblia, pero quiero que leas este versículo que tengo en pantalla. Dice: porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Textos como esos, hermano, indican que la Biblia soporta, hermano, la doctrina, la enseñanza de que la Biblia fue escrita a nivel de palabras. Y eso es lo que se llama la inspiración verbal de las Escrituras. Nosotros en la Biblia tenemos exactamente la misma palabra de Dios. Como yo lo he dicho en otras ocasiones, nosotros tenemos en la Escritura la misma palabra que en el principio dijo: sea la luz, y fue la luz. Esta palabra que tenemos nosotros escrita aquí, la Biblia, es tan poderosa como la palabra que creó el mundo de lo que no se veía. Pero nosotros también creemos en la inspiración plenaria de las Escrituras. ¿Qué significa la inspiración plenaria de las Escrituras? La inspiración plenaria de las Escrituras enseña
que la Biblia, hermano, todo lo que nosotros tenemos en la Biblia, o toda la Biblia, es la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es la palabra inspirada por Dios. No parte de la Biblia. La Biblia, hermano, no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios escrita para nuestra salvación. Y eso es a lo que se refiere, nos referimos, hermano, con la inspiración plenaria de la Escritura. Porque creemos, hermano, que la Escritura es, en esencia, hermano, la misma palabra de Dios. Y un texto que habla claramente de esto es 2 Timoteo 3:16, que dice toda Escritura. No dice parte de la Escritura o alguna Escritura. Pablo, inspirado por Dios, le dice a la iglesia, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Es por esto, hermano, porque nosotros creemos en que la Biblia es la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios, porque nosotros creemos en la inspiración verbal de las Escrituras, porque nosotros creemos en la inspiración plenaria de las Escrituras, es que nosotros hoy también decimos sola Escritura. Es por eso que la Biblia es nuestra máxima autoridad. Y esto tiene implicaciones para la iglesia hoy. Amados hermanos, porque la Biblia es inspirada por Dios. Nosotros no solamente la consideramos, Señor, no solamente la consideramos como la máxima autoridad en la vida de la iglesia, sino que también consideramos que cualquier documento de la iglesia se debe someter o debe ser filtrado a la luz de las Escrituras. Sola Escritura no significa solo la Biblia. Y yo quiero hacer esta distinción. Sola Escritura no significa solo la Biblia. Porque la iglesia tiene otros documentos. La iglesia, hermano, tiene, por ejemplo, nuestra iglesia tiene una confesión de fe. Nuestra iglesia tiene estamos trabajando en hacer nuestra constitución como iglesia. Pero todos los documentos de la iglesia deben ser filtrados a la luz de la palabra de Dios. Nuestra confesión de fe debe ser filtrada, debe ser, hermano, el fundamento de nuestra confesión de fe es la Escritura. Porque la confesión de fe no es inspirada, pero la Escritura sí lo es. Eso no significa que no vamos a leer otros libros. Sí vamos a leer otros libros, pero todos los libros que nosotros leamos van a ser, hermano, filtrados a través de lo que dice la Escritura. Nosotros confesamos, hermano, porque la Biblia es inspirada por Dios. Nosotros confesamos que ella es la única regla de fe y práctica para los cristianos. Es por eso, hermano, que cuando la iglesia se aleja de la Escritura, pasa como le pasó a la iglesia en el siglo XVI, sucumbe en tinieblas. Porque deja de ser la iglesia de Dios para convertirse, hermano, en una organización humana dirigida por hombres para la gloria de los hombres. Es por eso que hoy nosotros debemos hermano, de volvernos a la Escritura y también proclamar, nosotros somos sola Escritura. Ella es la máxima autoridad, ella es la regla, la única regla de fe y conducta para nosotros. Ella, la autoridad de la Biblia, porque es inspirada por Dios, la autoridad de la Biblia sobrepasa, triunfa sobre la autoridad de cualquier pastor. Anoche veíamos con los hombres en la reunión de hombres que Pablo le decía a la iglesia local, hasta si alguien trae un evangelio diferente al que os hemos enseñado, sea anatema, sea maldito. Hermano, cuando un pastor se para a hablar y habla cualquier cosa que no es la palabra de Dios, ese hombre es considerado maldito. Porque solamente nosotros podemos hablar lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque, hermano, la autoridad no es la autoridad de los pastores de la iglesia, la autoridad de los líderes de la iglesia.
está por debajo de la autoridad de esta palabra. Es por eso que nosotros no tenemos papa. Es por eso que nosotros no tenemos cura. La iglesia cristiana solamente tiene pastores, los cuales son, hermanos, maestros de la palabra que Dios ya ha revelado. Y ella es la autoridad final, la máxima autoridad en la vida de la iglesia. Pero nosotros, hermanos, clamamos y confesamos sola Escritura, no solamente porque la Biblia es inspirada por Dios, sino también porque la Biblia, hermano, la Escritura es inerrante. La Escritura es inerrante. Y esto lo vemos implícito en el verso 19. Mira el texto, hermano, nuevamente. Segunda de Pedro 1:19. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Fíjate, hermano, Pedro, él le dice, nosotros tenemos esta palabra profética, a la cual es más segura. Pero él le dice que ustedes hacen bien en prestar atención a esta palabra como a un lucero que brilla en lugar oscuro. La razón por la cual Pedro exhorta a la iglesia a mirar atentamente a esta palabra es precisamente porque la palabra de Dios es inerrante. Ahora, ¿qué significa cuando nosotros, hermanos, hablamos de que la palabra de Dios es inerrante? Bueno, eso significa dos cosas fundamentalmente. La primera, que la palabra de Dios no tiene error. Que la palabra de Dios no se contradice. Y la segunda verdad que la inerrancia de la Escritura enseña es que la palabra de Dios, la Escritura, es la regla de la verdad. Ahora, déjame decirte algo. ¿En qué se basa, hermano, la inerrancia de la Escritura? ¿Cuál es el fundamento de la inerrancia de las Escrituras? El fundamento de la inerrancia de la Escritura es el carácter del autor de las Escrituras. Porque Dios, el autor de la Biblia, es santo. Su palabra es perfecta. Porque Dios, el autor de la Biblia, es sin pecado. La palabra de Dios es inerrante. No se contradice en sí misma, porque Dios es perfecto. Mira conmigo en el libro de los Salmos, capítulo 12, verso 6. Ve el libro de los Salmos, capítulo 12, verso 6. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 12, verso 6. Y dice la palabra de Dios: las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinadas. Quiero leerte el texto nuevamente. Las palabras del Señor son palabras puras, palabra probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinadas. Amados hermanos, aquí en este versículo el salmista está usando un lenguaje poético para dejarnos saber que, hermano, que la Escritura es libre de todo error o falsedad. De la misma manera que la plata es probada y es purificada, hermano, en el crisol, de esa misma manera la palabra de Dios es refinada, dice el salmista, 7 veces. Hermano, lo que el salmista está enfatizando es, hermano, la perfección de esta palabra que nosotros tenemos en nuestras manos. Porque la Biblia no tiene error. Porque la Biblia no se contradice en sí misma. Es que nosotros podemos mirar a ella como a una luz que brilla en un lugar oscuro. Nosotros vivimos en un mundo en tinieblas. Es por eso, amados hermanos, que la única guía inerrante que tenemos, que nos guíe, para que nos guíe mientras que Cristo viene por nosotros, es la palabra inspirada de Dios. Porque ella, si tú sigues esta palabra, no vas a errar, porque ella es inerrante. Ahora,
Porque la Biblia es la palabra de Dios y es la palabra inspirada por Dios. Porque la Biblia es inerrante. Eso tiene una implicación para nosotros hoy en día. Porque ella es la palabra de Dios. Ella es la palabra inspirada por Dios. Rechazar esta palabra es rechazar a Dios. Rechazar la Escritura, despreciar la Escritura, es despreciar al autor de las Escrituras. Despreciar, amados hermanos, desobedecer esta palabra, es desobedecer al autor de esta palabra. Y es por eso que todos los hombres nacen bajo condenación. ¿Por qué? Porque todos los hombres, como Pablo dice en Efesios, nacen siendo hijos de desobediencia. Y es por eso que nosotros como iglesia no nos cansamos, no paramos de predicar las buenas nuevas de salvación. Porque por nuestra desobediencia, escúchame bien, por la desobediencia a esta palabra, por la desobediencia a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en esta palabra, es que hoy los hombres andan en tinieblas. Están bajo condenación, están bajo la ira de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Dios es amor y misericordioso. Y Dios mostró su amor en que siendo nosotros pecadores, estando nosotros en tinieblas, Él envió a su Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si hoy usted se arrepiente de su pecado, si hoy usted se arrepiente de desobedecer la palabra de Dios, si hoy usted se arrepiente de vivir de espalda a la palabra de Dios y cree en el Señor Jesucristo, cree que Él es el Hijo de Dios, que Dios le levantó de los muertos y confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor, tus pecados serán perdonados y Dios te dará el don de la vida eterna. Por eso, como si Dios rogase por medio de nosotros, yo les ruego a ustedes, si usted está aquí y está fuera de Cristo, arrepiéntete de tu pecado, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. El autor de los Hebreos decía, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cada vez que la palabra de Dios es predicada correctamente, Dios habla a través de ella. Cada vez que la palabra de Dios es predicada correctamente, Dios, hermano, las palabras que usted escucha leer es la misma palabra de Dios. No endurezca tu corazón y ven a Cristo y arrepiéntete. Porque esta palabra no es el fruto del ingenio del hombre, es el fruto de la revelación de Dios a nuestras vidas. Y por último, la palabra de Dios, la Escritura, es suficiente. La Escritura es suficiente. Mira nuevamente, hermano, el verso 19. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Nota nuevamente el detalle del verso 19, porque la palabra de Dios, hermano, es inspirada por Dios, es inerrante, pero también es suficiente. ¿Qué significa cuando nosotros decimos que la palabra de Dios es suficiente? Eso significa que la Escritura, escúchame bien, la Escritura contiene todo lo que necesitamos para el conocimiento de la salvación y de una vida que agrade a Dios, por lo cual nosotros no necesitamos una nueva revelación, porque la Biblia es suficiente. Amén. Fíjate, Pedro dice que él dice con todo que él estaba él estuvo en el monte de la transfiguración. Él vio a Cristo transfigurarse, él vio la gloria de Dios, él oyó la voz de Dios hablando. Pero sin embargo, cuando él le escribe a la iglesia, le dice: nosotros tenemos la palabra profética más segura y ustedes hacen bien en prestar atención a ella como a un lucero que alumbra en un lugar oscuro. Pedro no apela a su experiencia en el monte de la transfiguración. Pedro apela a la Escritura. Pedro llama la atención de la iglesia, no al monte de la transfiguración, sino que Pedro llama la atención de la iglesia a la Escritura, porque la Escritura es la
está revelado en la Escritura. Todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación, todo lo que necesitamos saber para acerca de cómo vivir una vida que agrada a Dios, está en la Escritura. Quiero que consideres conmigo en esta mañana 2 versículos. Ahí mismo en 2 de Pedro, ahí mismo en el capítulo 1, mira conmigo el verso 2 y el verso 3. Amén. Pedro dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pues su divino poder, escucha bien, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vamos a hacer un alto ahí. Amados hermanos, dice, mira el verso 4. Vamos a leer el verso 4 también. Dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Amados hermanos, Pedro, escribiendo a la iglesia, le dice que Dios nos ha concedido por su divino poder todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Él nos dice, Él le ha dado a conocer algunas cosas. Él le ha dado a conocer todo lo que concierne a la vida. ¿Qué vida? La vida eterna y a la piedad. ¿Cómo vivir una vida que agrade a Dios? Amados hermanos, usted recuerda cuando Cristo, antes de Cristo morir, Cristo le dice a los discípulos, a los 2 apóstoles, le dice, yo tengo muchas cosas que decirles a ustedes, pero no se las puedo decir ahora. ¿Por qué? Porque ustedes no las pueden soportar. Pero cuando el Espíritu venga, Él los guiará a toda verdad. Dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Tú sabes, hermano, yo puedo decirte con toda seguridad en esta mañana, tú sabes a qué Jesucristo se estaba refiriendo cuando Él decía, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden soportar ahora. Y el Espíritu de Dios se la va a revelar. ¿Ustedes saben a qué cosas se estaba refiriendo Él? Hermano, lo que nosotros tenemos como el Nuevo Testamento. Porque las cosas, hermano, que Él no les dio a 2 apóstoles en ese momento, fueron las cosas que el Espíritu Santo les reveló, hermano, a los apóstoles y los inspiró para que escribieran lo que hoy nosotros tenemos como el Nuevo Testamento. La palabra de Dios, amados hermanos, es suficiente. Si tú quieres conocer a Dios, tú no necesitas que el cielo se abra y que un ángel descienda. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, ya tú no necesitas que el cielo se abra y que una voz te diga cuál es la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. Amén. La razón por la cual nosotros estamos buscando siempre señales y que andamos buscando, hermanos, lo sobrenatural o experiencias sobrenaturales es porque no queremos estudiar la palabra profética más segura. Si tú estudias la Biblia, tú vas a conocer a Dios, porque Él se ha revelado a nosotros a través de ella. Amén. Amados hermanos, mira también conmigo 2 de Timoteo. Pero vamos a leer desde el verso 14 al 17. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17. Amén. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste,
sabiendo de quién las has aprendido, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo le está exhortando, vamos a hacer un alto, y Pablo le está exhortando a Timoteo y le dice: Timoteo, persiste, persevera en lo que tú has aprendido. ¿Qué es lo que Timoteo había aprendido? La palabra de Dios, que de su abuelo y su madre le habían enseñado. Y dice Pablo: persiste en ella, porque esta palabra te puede dar la sabiduría que lleva a la salvación. Es por eso que la palabra de Dios, hermano, por su suficiencia, porque ella contiene todo lo que necesitamos saber acerca de la salvación y de la piedad. Es por eso que la Biblia tiene el lugar central en la vida de la iglesia. Es por eso que nosotros creemos que los jóvenes de las iglesias hoy no necesitan entretenimiento. Lo que necesitan es ser expuestos a la palabra de Dios. Usted sabe por qué hoy las iglesias están llenas de jóvenes que van a ir directo al infierno si no se arrepienten. Porque las iglesias, nosotros los hombres, creemos que nosotros sabemos más que Dios. Y decimos: no, la Biblia ya no es relevante para los jóvenes. La Biblia es aburrida para los jóvenes. Vamos a dar entretenimiento. Y el entretenimiento, hermano, el camino al infierno está, hermano, cimentado en entretenimiento. Sigamos entreteniendo a nuestros jóvenes con métodos y filosofías humanas, y lo estaremos llevando directamente al infierno. Porque los jóvenes no necesitan ser entretenidos. Para entretenimiento está el circo. La iglesia es, hermano, el pueblo de Dios que proclama la palabra de Dios. Amén. Y solamente ella puede salvar a nuestros jóvenes. Es por eso que la mamá y la abuela de este joven tomaron tiempo para enseñar esta palabra. Dios tenga misericordia de nosotros, porque nosotros estamos tan ocupados en nuestras vidas que nosotros no tenemos tiempo para enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Y cada vez que tenemos, usted sabe por qué nosotros somos tan negligentes en instruir a nuestros hijos la palabra de Dios, porque nosotros ya no creemos que la Biblia es suficiente, porque ya no creemos que la Biblia es tan inspirada por Dios. Es porque creemos que nuestros hijos necesitan algo más. Y es ahí, hermano, donde está nuestro mayor error. Dedica, porque la Biblia, escúchame bien, padre, abuelo, que me escuchas en esta mañana. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Porque la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Y ella es inerrante. Y ella es suficiente. Dedica tiempo a sentarte con tus hijos, con tus nietos. Instrúyelo en la palabra de Dios. Porque es esta palabra lo que lo puede hacer sabio para la salvación. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Fíjate, es útil, es suficiente para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. La palabra de Dios es útil, es suficiente, porque ella es inspirada por Dios, porque ella es inerrante. Hermano, es suficiente para madurar a los cristianos en el conocimiento de Dios. Usted quiere crecer en el conocimiento de Dios, usted necesita ser expuesto a la palabra de Dios. Usted quiere conocer a Dios, usted necesita pasar tiempo en la palabra de Dios. Usted quiere oír la voz de Dios, usted necesita leer la palabra de Dios. Amados hermanos, ¿y por qué esto es tan importante? Bueno, esto es importante porque la Biblia, hermano, es suficiente. Nosotros podemos mantener la tradición en el lugar que la tradición le corresponde. Amados hermanos,
La tradición en sí no es mala. Lo que es malo es poner, lo que es pecaminoso es poner la tradición por encima de la palabra de Dios. Es poner la tradición por encima, hermano, o más autoritativa que la misma palabra de Dios. Y le voy a poner un ejemplo sencillo de esto. Muchas veces, hermano, nosotros decimos, no, es que nosotros siempre hemos hecho las cosas de esta manera. Pero si la manera en que nosotros hemos hecho las cosas contradice la palabra de Dios, la palabra de Dios triunfa sobre nuestra tradición. Debemos de parar lo que estamos haciendo y volvernos a la Escritura. Amén. Porque la Biblia es suficiente, ella es relevante en todas las áreas de nuestras vidas. Ella tiene que decir, ella tiene mucho que decir en cuanto a cómo educar a nuestros hijos. Ella tiene mucho que decir en cuanto, hermano, a nuestros matrimonios. A cómo los cristianos debemos, hermano, instruir a nuestras familias. Ella es relevante para cada, hermano, aspecto de la vida de los creyentes. Nosotros hoy tenemos que tomar una decisión, si educar a nuestros hijos conforme a la filosofía del mundo o educar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Hermano, mira a tu alrededor. Mira los jóvenes de hoy. Si educamos a nuestros hijos conforme a la filosofía de este mundo, ¿cuál va a ser el resultado que vamos a obtener? Volvámonos a la Escritura. Porque la Escritura es suficiente. Nosotros ni le quitamos ni le añadimos a la palabra de Dios. Usted se recuerda, hermano, que al principio, y ya con esto termino, usted se recuerda que al principio dijo que dentro del magisterio de la Iglesia Católica Romana estaba el Papa y todos los que enseñan. Y el Papa en específico tiene esta, vamos a decirle, esta potestad de enseñar es cátedra. Él enseña de su silla y lo que él diga a partir de ese momento es considerado tan autoritativo como la Biblia o más autoritativo que la Biblia. ¿Usted sabe cuál es la versión moderna de eso? La versión moderna de la iglesia protestante de eso, ¿usted sabe cuál es? El hablar en lengua. De la misma manera que el Papa se siente y decía, si el Papa ejerciendo su oficio de doctor, como ellos le llaman, de pastor, enseñando es cátedra, él decía, el cielo es negro, o por un ejemplo, aunque la Biblia diga que es azul, los católicos dicen es negro. ¿Por qué? Porque el Papa lo dijo. Porque lo que el Papa dijo es más autoritativo que lo que la Biblia dice. Y lo mismo pasa en la iglesia protestante hoy. Hermanos que dicen, hablan en lengua y cualquier cosa que digan a partir de ese momento es tan autoritativo como la Biblia. Y eso es pecado. Porque solamente la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Y quizás algunos se pregunten, pero oye, es que mi abuela habla en lenguas y es cristiana. ¿Cómo yo interpreto eso? Bueno, si tu abuela o tu tío, tu mamá o tu hermano o tu primo habla en lengua, yo creo que lo primero que debemos preguntarnos es, como decíamos a los hombres anoche, ¿nosotros debemos interpretar la Biblia a la luz de las experiencias o debemos interpretar la experiencia a la luz de la Biblia? Debemos interpretar nuestras experiencias sin duda a la luz de la Biblia. ¿Por qué? Porque solamente la Biblia, no nuestras experiencias, es inspirada por Dios, es inerrante y es suficiente. Amén. Amados hermanos, porque la Biblia es suficiente, ella nos invita a abrirla para que escuchemos a través de ella la palabra de Dios. Kevin de Jong, un pastor presbiteriano, decía, la Biblia es suficiente para que el pueblo de Dios viva para la gloria de Dios. Amén. Y es por eso que nosotros hoy también confesamos sola Escritura. Amén. Dios nos ayude a volvernos a esta palabra, Amén. la cual nos pueda hacer sabio para la salvación. Amén. Que Dios bendiga su palabra en tu vida, en tu alma. Y si al leer esta palabra tú no la entiendes, ora a Dios y dile, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. Porque ella es inerrante, ella es suficiente, ella es inspirada por ti.
Si no la entiendes, suplícale al autor de la Biblia, el Espíritu de Dios, que te ilumine para que la puedas entender. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana. Quiero invitarle a que te pongas en pie y vamos a terminar orando. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, nosotros, al igual que nuestros hermanos que tú usaste para la reforma protestante, nosotros, Señor, también clamamos hoy sola Escritura. Y confesamos que la Escritura es la autoridad final, mayor en la vida de la iglesia. Amén. Ni la autoridad de la iglesia, ni la autoridad de los pastores, ni la autoridad de ningún concilio de hombres triunfa, oh Dios, sobre la autoridad de tu palabra. Amén. Porque solo tu palabra es inspirada por ti. Amén. Porque solo tu palabra es inerrante. Amén. Ayúdanos a mirar a ella, oh Dios, como a un lucero que brilla en un lugar oscuro, hasta el día en que tú vengas por nosotros. Amén. Porque ella es suficiente. Amén. Ayúdanos a mirarla, a mirar tu palabra, Señor, como el estándar de la verdad. Porque ella es inerrante. Amén. Oh Señor, tú dices en tu palabra, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si hay alguien que no te conoce en esta mañana, en medio de nosotros, abre sus ojos, oh Dios, para que te pueda seguir a ti, Jesús, a través de la clara enseñanza de tu palabra. Amén, Señor. Y a través de ella, salva su alma, líbralo de la potestad del diablo y tráelo la salvación. Amén. Y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes en esta mañana. De esta manera estamos despedidos.